Santiago Guarderas empieza su alcaldía pidiendo la renuncia a gerentes de empresas y secretarios. Tema polémico. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, solicitó la renuncia a los gerentes de 11 empresas municipales y 11 secretarías del Cabildo. Desde la mañana de este martes 20 de julio, el burgomaestre cumplió actividades de despacho. En la solicitud para los gerentes, Santiago Guarderas informa que asumió el cargo de alcalde. Después cita la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en la que se establece que una de las atribuciones del primer personero de una ciudad es ser el presidente de los directorios de las empresas municipales. Santiago Guarderas también recuerda en su pedido que las empresas deben estar bajo la dirección de un directorio. Esa instancia, según se lee en el documento, es la encargada de nombrar un gerente con base en una terna propuesta por el alcalde. En la solicitud constan las empresas de Movilidad y Obras Públicas, Agua Potable, Emaceo, Rastro, Metro de Quito, Hábitat y Vivienda, Pública de Transporte de Pasajeros, Residuos Sólidos, Mercado Mayorista, Servicios Aeroportuarios y de Seguridad. Alexis Moncayo tiene la palabra sobre este tema en Pichincha Opina. 7 de la mañana con 7 minutos, como lo comentábamos el día de ayer, Quito tiene un nuevo alcalde, evidentemente. Por cierto, linda mañana de verano, como decía el profe, bastante soleada, muy despejada, y esta ciudad que siempre nos regala unos paisajes realmente espectaculares, ¿no? Para quienes venimos recorriendo por las vías periféricas, siempre tener la posibilidad de observar el Antizana, el Cayambe o el Cotopaxi, por todos los costados de la ciudad, el Pichincha, por todos los costados de la ciudad, es realmente fantástico, ¿no? Vivir en Quito, de verdad que es un privilegio por el entorno natural, pero no por el entorno político, que ahora mismo es un caos. Por cierto, comentarles que ayer me vacuné, como les decía temprano. Digo, ¿a quién le va a importar que me vacune, no? Si no solo a mí, pero yo sí quería comentar esto porque, a ver, primero que no me hizo ningún tipo de efecto la vacuna, y lo otro, creo que sí hay que reconocer el orden. Yo les comentaba que tuve la oportunidad de acompañarle a la prefecta el día sábado, que se vacunó en el Paulo VI, en el sur de Quito, y ayer yo me vacuné acá muy cerca, a unas pocas cuadras de aquí de la estación, en la Universidad Politécnica Salesiana. Mucho orden, no había largas filas, no había que, como veíamos en el gobierno anterior, esas imágenes que eran realmente horribles, ¿no? Dolorosas, de la gente haciendo fila, de cientos de personas soportando sol, frío, en ese momento la lluvia. Recordarán ustedes, acá no había fila, todo muy bien organizado. Ingresábamos al patio, nos nos daban un turno y nos ubicaban en unas sillas bajo unos parasoles, unas carpas que le dan comodidad al ciudadano para no tener que soportar el intenso sol de la mañana o del mediodía. Y después la vacuna, ¿no? Como siempre digo, habrá de esas personas, había alguno que estaba por ahí fastidiando con que quería que le pongan determinada vacuna. Había la Sinovac, el resto de gente pues nos pusimos la vacuna que había. Yo, como les digo, soy de los que cree que la mejor vacuna es la que está disponible en este momento, y lo más óptimo es obviamente que todos estemos vacunados. Así que yo quería hacer un comentario muy breve con respecto del proceso de vacunación, y decirles a todos ustedes que se animen, ¿no? Los que creen que algo va a pasar, si es que se vacunan, les va a generar algún efecto, si es que se comieron el cuento del famoso chivo, qué sé yo, que le van a inocular algún tipo de ideología a través de la vacuna. No, olvídese de esos mitos y de esas tonterías. Lo que se trata ahora es de que todos y cada uno de ustedes, de nosotros, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra salud, y hoy por hoy la única garantía para cuidar la vida y la salud de absolutamente todos los ciudadanos de este país y del mundo entero es vacunándonos. Así que vacúnese. Si ya se puso la primera dosis, cuente los 28 días desde el día posterior a la vacuna, cuente los 28 días para volver nuevamente por la segunda dosis.
cuidado, vaya a confiarse, ya me puse la primera y con eso me quedo, o me puse la primera y me dolió el brazo, me dio mareo, me duele la cabeza, me dio fiebre, que no sé qué. No, no, no. Tiene que ir después del tiempo que se requiere a ponerse la segunda dosis. Y fíjense ustedes que ahora mucho se está comentando con respecto de la necesidad incluso de una tercera dosis por lo complejo que se está volviendo el manejar estas variantes como la Delta, que tiene un nivel de contagio mucho más acelerado, más rápido, más veloz. Así que, por favor, vaya a vacunarse. Vacunas hay, evidentemente, hay vacunas, están disponibles y eso es muy bueno. Así que, este, vayan, asistan a los puntos de vacunación, por favor. Por su bien, por el bien de su familia, por el bien de sus compañeros de trabajo, de sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ayer hablábamos de la situación caótica de Quito. Yo les decía que el entorno natural de esta ciudad es maravilloso, pero el entorno político es un desastre. Hoy, al cierre del noticiero, vamos a tener la oportunidad de conversar con Gisela Chalá, con la vicealcaldesa, para saber qué es lo que está pasando adentro del municipio, una vez que Santiago Guarderas ha tomado ya posesión de la alcaldía. Y fíjense ustedes cómo la primera decisión, y yo no voy a discutir el hecho de que él como alcalde, como nueva autoridad de la ciudad, tiene todo el derecho y la capacidad y competencia de designar a los funcionarios de su confianza y a quien crea él pertinente, pero a la velocidad del rayo, ¿no? O sea, resulta que lo primero que decide el doctor Santiago Guarderas es pedir la renuncia absolutamente a todos los gerentes y funcionarios del municipio, sin que exista una suerte de transición ordenada, porque probablemente, y sí, es así, cuando llega una autoridad de ese nivel, lo que primero hacen es rodearse de personas de su absoluta confianza, poner gente de su confianza, poner gente cercana a ellos. Pero a mí me da la impresión de que en casos como este, donde tenemos una ciudad y un municipio absolutamente caóticos, donde no hay orden evidentemente, lo ideal hubiese sido que Guarderas tenga un equipo o piense en un equipo que lo va a acompañar en lo que resta del periodo de la alcaldía y que haga un proceso de transición con quienes están de salida, pero acá todo ha sido muy rápido, ¿no? Muy acelerado. O sea, como que yo me siento ya en la alcaldía y lo que quiero es deshacerme de absolutamente todos los funcionarios que venían trabajando con Yunda para poner a mi gente y arrancar. Yo no voy a ponerme a evaluar si es que está bien las designaciones que ha hecho, las personas que ha designado para tales o cuales funciones. Sabrá él por qué las designa, por qué las pone. Lo único que espera esta ciudad, más allá de los nombres, porque pueden sonar además nombres muy rimbombantes unos, otros, gente que ya ha tenido experiencia en la administración pública o gente que tiene habilidades, conocimientos y experiencia en tales o cuales ramas. Acá no estamos pensando en los nombres, acá no estamos pensando, de verdad, esto va más allá de los apellidos, de los nombres, de los pergaminos que puede exhibir uno u otro funcionario que sea designado por el alcalde Guarderas. Acá lo que estamos hablando es de si esta ciudad puede o no puede finalmente tomar un rumbo. Si esta ciudad, que es además la capital de la República, puede o no tener una hoja de ruta clara, planificación, cosas que, por ejemplo, como ayer las conversamos en este espacio con el arquitecto Fernando Carrión, que es probablemente uno de los académicos que más y que mejor conoce la ciudad, junto con personas como, por ejemplo, el exalcalde Barrera, que a muchos de ustedes no les cae bien por razones políticas, pero que hay que reconocer que son personas que conocen la ciudad y que tienen una experiencia muy importante por el hecho de, por ejemplo, en el caso de Carrión, haber sido director de planificación durante la alcaldía de Rodrigo Paz, por haber sido concejal en, me parece que 2 periodos, el caso de Barrera, haber sido concejal y haber sido alcalde de esta ciudad, les da a ellos, digamos, la posibilidad de conocer muchísimo más a profundidad los problemas que tiene Quito. Que hoy por hoy
digamos, y lo que se ve en las noticias, lo que se comenta, incluso fríamente en las redes sociales, parecería ser únicamente problemas de índole y de carácter político. Y lo decía ayer el mismo Fernando Carrión. Quito hoy está entrampada y está empantanada en una disputa política entre políticos. Y en medio de todo ese relajo, en medio de todo ese lodazal y de ese albañal en que le han convertido al municipio, están ustedes, estamos nosotros, estamos los ciudadanos. Estamos quienes habitamos en esta ciudad, quienes queremos a esta ciudad, están los quiteños de nacimiento y estamos también los quiteños de corazón. Los que queremos que por fin Quito tome un rumbo y tenga una planificación que nos haga pensar en un proyecto de ciudad y no en un proyecto político personal o particular. Y yo sí me quedé con ese mal sabor de la conversación de ayer con Fernando Carrión, porque además coincido plenamente con eso, que parecería que ahora en Quito no hay 21 concejales, sino que habían 21 precandidatos a la alcaldía de Quito que están ya con las miras puestas en las elecciones del 2023. Y esa es una visión, créanme, además siendo consciente de que cada persona, incluidos ustedes, incluido yo, tenemos nuestras propias ambiciones, nuestros propios deseos, nuestros propios sueños. Eso está bien. No se diga quienes se dedican a la política todos los días, quieren ser candidatos, quieren estar siempre, etcétera, etcétera. Pero sí habla de cosas tan banales, tan fatuas como la vanidad y el egoísmo y las mezquindades que tienen a ratos. Broncas entre políticos que, insisto, le han ubicado a la ciudad hoy en un proceso de estancamiento. Y esto no tiene que ver únicamente con que a la ciudad no se le pavimenta, porque hay problemas que seguramente son muchísimo más estructurales y muchísimo más graves y cotidianos que la pavimentación. La pavimentación que le afecta a quienes vamos en auto. Pero ¿qué pasa con otros asuntos tan importantes como los que citaba ayer el arquitecto Carrión? ¿Qué pasa con los temas ambientales? ¿Qué pasa con la regularización de barrios? ¿Qué pasa con los barrios o los asentamientos en zonas que no son seguras, en zonas de riesgo? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa con los sectores populares que no están dentro del hipercentro de la ciudad y que necesitan que la alcaldía, que las autoridades lleguen con servicio de agua potable, de alcantarillado, con luz eléctrica? ¿Qué pasa con esos sectores que necesitan también seguridad? Entonces hay problemas muchísimo más graves que exista un bache en la esquina de mi casa y donde yo rompí el tubo o el aro de la llanta de mi auto. Hay problemas que son mucho más graves, más estructurales y que tienen que ser solucionados en una ciudad que va creciendo, que cada vez se va expandiendo, que se va expandiendo tanto que ahora, por ejemplo, y lo citaba ayer el arquitecto Carrión, hay las intenciones de las parroquias de convertirse en cantones. Tenemos lo que pasa, por ejemplo, en Calderón, tenemos lo que pasa con los valles de Cumbayá y Tumbaco y lo que pasa con las parroquias ubicadas en el Valle de los Chillos. Entonces, ahí hay un montón de problemas. Hay un listado gigantesco de problemas que son, créanme, mucho más graves que la pavimentación de las calles de la ciudad. Porque a ratos nos quedamos únicamente con eso, ¿no? Y ayer alguien decía, y es válido su comentario, por cierto, pero no hay que quedarse únicamente con eso. Que Yunda, en el poco tiempo que estuvo en la alcaldía, pavimentó más calles que Rodas. Sí, pero si vamos a medir, digamos, la eficiencia de una gestión únicamente por los metros o los kilómetros de pavimento que ha hecho, me parece que nos quedamos en algo que también termina siendo superficial, cuando, insisto, hay problemas que son muchísimo, muchísimo más graves, más estructurales y que son más cotidianos para la mayoría de ciudadanos. El tema del transporte. Hablábamos ayer del metro de Quito, ¿no? Un negocio que le ha costado a esta ciudad una cantidad de plata inconmensurable y que le ha dejado al municipio además con un presupuesto sumamente apretado, que es casi una camisa de fuerza, que hace que el municipio además no pueda atender los múltiples problemas de los que estamos hablando. ¿Por qué? Porque tiene que destinar la mayor parte de ese presupuesto a un proyecto que lleva 3 alcaldías en ejecución y que no termina finalmente de poner en funcionamiento el metro.
Vamos a una cuarta alcaldía dentro de 3 periodos regulares, ¿no? Va a ser la de Santiago Guarderas. Vamos a ver si es que el metro finalmente en la alcaldía, en la administración de Santiago Guarderas, puede entrar a funcionar. Pero es un proyecto que le ha costado a esta ciudad muchísimo dinero, y que le va a seguir costando porque al metro habrá que darle mantenimiento, y ese mantenimiento necesita un costo que además va a ser financiado por usted, por nosotros, por todos quienes habitamos en nuestra ciudad, ¿no? En Quito. Entonces ahí hay una infinidad de situaciones, de problemas, de vicisitudes que tendrá que enfrentar Guarderas, y no solo Guarderas, sino todos quienes apoyaron el proceso de remoción y de destitución del alcalde Yunda. Porque como les decía ayer además, y yo sí creo en eso, me parece que el problema de Quito va más allá de los nombres, indudablemente, va más allá de los nombres, y ojalá quienes hoy toman las riendas de la ciudad puedan darle a los quiteños y a quienes habitamos en Quito las respuestas que no le ha podido dar Yunda, las respuestas que no ha podido dar Rodas, porque venimos de 2 periodos consecutivos muy malos en esta ciudad, y ojalá hoy quienes se creen predestinados para llevar adelante la administración municipal y quienes han tomado además ya el poder en Quito puedan darnos respuestas y puedan decirle a los quiteños y a los ciudadanos que habitamos en Quito que ellos tienen la solución y la salida para todos los problemas de esta ciudad. Vamos a ver, por ejemplo, cómo logra Santiago Guarderas sostener, mantener o equilibrar las fuerzas dentro del municipio para poder elegir vicealcaldesa. Ayer lo citaba Fernando Carrión, porque Guarderas va a enfrentar un problema similar al que ha tenido Yunda. Un municipio atomizado, un municipio disperso, en donde no hay un gran bloque de mayoría y donde el bloque más numeroso es el de la Revolución Ciudadana, o era el de la Revolución Ciudadana, yo ya no sé ni cuántos son, llegaron 9, terminaron siendo 8, después durante la destitución de Yunda 3 votaron fuera de la línea del partido, etcétera, no sé, ya no sé ni cuántos son, pero hay que ver cómo logra Santiago Guarderas, no sé si sostener esa mayoría de 14 que lo ayudó a llegar al poder, o ver qué tipo de acuerdos maneja para darle gobernabilidad a esta ciudad. Lo que sí preocupa también es, digamos, ese antecedente tan nefasto para la democracia que significó Lenín Moreno y que se va replicando en otros espacios, ¿no? Lenín Moreno, que fue vicepresidente de Correa, Lenín Moreno que llegó en binomio con Jorge Glass al gobierno nacional en 2017 y que terminó traicionando a Correa, terminó traicionando a Glass y terminó traicionando a todas las personas que votaron por él y terminó traicionando al país entero porque él ganó unas elecciones con un proyecto político e hizo absolutamente todo lo contrario de lo que decía ese plan de gobierno. Entonces, como que ese tipo de comportamientos parecería que se van normalizando. Y ayer, en la conversación con Carrión, lo citó el arquitecto. Guarderas llegó en la lista de Jorge Yunda como candidato a concejal. Guarderas fue parte del equipo de Yunda, del Team Yunda fue Guarderas parte. Y termina siendo el promotor de la destitución de Yunda. Ojalá no se sigan normalizando ese tipo de comportamientos porque de verdad que la política a los niveles a los que las llevó Lenín Moreno, de ahí tiene que salir. La política se hace conversando, se hace dialogando. El antecedente o el precedente que dejó Moreno con la traición, con el haberse descarriado, con el haberse salido de la línea además a la cual él defendía y de la cual fue parte durante 10 años, sentó, insisto, un pésimo precedente para el quehacer político de este país. Y ojalá no se vayan normalizando este tipo de comportamientos porque finalmente el irrespeto es a los ciudadanos, es a los votantes, a quienes vamos cada 4 años inocentemente a dar el voto y después esa decisión o esa votación termina echándose al tacho de la basura en un
concilio de 21 o de 137, como ha pasado ya en la Asamblea Nacional cuando decidieron bajarse la elección de los consejeros de participación ciudadana. Si no, créanme, les resulta mucho más fácil en esa burbuja de 2, 3 millones de cuentas de Twitter que hay una encuesta en Twitter y eligen ustedes de alcalde, al que más les gusta, no al más simpático, al de buena cuna, y nos ahorramos además todos los costos que tiene una elección popular, que son millones y millones de dólares.